Hola Puerto Rico. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde aquí, desde mis estudios en Laja, Puerto Rico, bajo la coordinación de ese excelente coordinador don Julio García y la dirección técnica de Henry Ortiz, en una producción general de José Antonio Martínez y con el apoyo noticioso de nuestro director de noticias José Raúl Arriaga, en cadena con WKUM AM 1470 en Orocovis, WKUM FM Radio Cumbre 106.3 Orocovis y Corozal, WPR 1530 en Utuado, WPR Éxitos 98.3 en Utuado y Arecibo, WGDL Grito de Lares 1200 AM en diferido todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Bueno, además de esto lo puedes conseguir a través de todas las plataformas digitales de cada una de las emisoras que nos están cubriendo en esta cadena. Además, también pueden accesar, bajar a sus celulares o tabletas la app Simple Radio, Simple Radio. ¿Okay? Ahí buscan Radio Cumbre y Radio Cumbre en Orocovis y inmediatamente la pueden recibir en sus celulares o tabletas o computadoras, como ustedes lo prefieran. Y estoy aquí con un solo propósito, como hacemos de lunes a viernes, regularmente de 11 de la mañana a 12 del mediodía, para compartir con ustedes un análisis serio, responsable de aquellas importantes noticias que sin tomar en cuenta el lugar de origen, quiénes son los actores que forman la noticia, quiénes la publican o quiénes hacen lo que se dé la gana con ella. Eso es intrascendental. Lo importante es la noticia, el contenido de esa noticia y de qué manera nos afecta como pueblo, como nación. Por eso es que nosotros estamos como máxima de vida 24/7 en alerta, en busca de la verdad que otros, y ustedes saben muy bien quiénes son, pretenden esconder detrás de la noticia. Recordándole que la noticia en Puerto Rico está, la lógica, quiero decir, en Puerto Rico está muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada, y de eso, al mirar la prensa de este país y al mirar los noticiarios de este país y al notar las prensas o en cadenas de radio de este país, nos damos cuenta que la mediocridad es altamente recompensada en este país. Y lamentablemente, aún todavía queda demasiada gente, muchos que ni cuenta se dan, por la ignorancia, por el síndrome de Estocolmo, por los 120 y tantos años de coloniaje, no se dan cuenta. Otros lo saben, se dan cuenta, pero aún así pretenden mantenerse pegados a la teta de la vaca, aunque la vaca esté horra. Demasiada gente venera la dependencia. Bueno, y como ustedes saben, mi opinión es que hay que desenterrar la verdad ignorada por muchos y por otros escondida con una intención criminal por demasiada gente. Como dirían los abogados, con intención criminal y con alevosía. Yo he reiterado, y ustedes me conocen muy bien, he dicho siempre que si tú reúnes a 4 abogados en un recinto, tendrás 16 o más opiniones divergentes. En Puerto Rico hay un distinguidísimo, honorable colegio de abogados que se compone precisamente de esos profesionales, hombres y mujeres, graduados en las escuelas principales, escuelas de derecho en Puerto Rico. Pero aquí se ignora o se pretende ignorar, no solo, bueno, en el caso del pueblo no es porque lo quieran ignorar, es porque sencillamente quienes tienen eso en sus manos quieren ocultar esa información al pueblo. Y yo tengo que recordarles una y otra vez, en un excelente artículo que escribió mi querido y respetado amigo, doctor Enrique Vázquez Quintana. Yo
Yo estoy 100% de acuerdo con el doctor Vázquez Quintana cuando dice que la educación legal es totalmente diferente a la educación de los médicos, de los ingenieros, de los maestros, de las enfermeras y cuanto otro profesional existe. La educación es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la educación legal, dice el doctor Vázquez Quintana con mucha razón, es sofista. ¿Y qué demonio es eso? Vamos a hablar en arroyo habichuela. Y vámonos a la historia. Un poquito darle el trasfondo. ¿Qué es un sofista? Pues bueno, en el siglo V, más o menos, aparecieron los llamados sofistas. ¿Y quiénes eran estos pensuacas? Pues bueno, eran una serie de pensadores que se dedicaban a enseñar retórica y filosofía, pero contrario a los filósofos de entonces, cobraban un dineral por sus servicios. Ya desde entonces. En su época, obviamente fueron altamente criticados por sus acciones, porque no eran moral, o filosóficamente eran incorrectas. Pero se dice que al presente estos señores sofistas serían grandes figuras de esta sociedad. De hecho, hay grandes figuras de esta sociedad que no son otra cosa que eso, la reencarnación de estos sofistas, ¿no? Solo se preocupa esta sociedad nuestra por el dinero, por el poder, sin importarle un demonio las consecuencias del engaño. Y ustedes son testigos de eso a diario en este país. Los sofistas aparentan saberlo todo. Y de hecho ustedes han visto varios analistas en la televisión y en la radio que saben hasta de apretar tornillos o de lamber tuercas. Pues todas estas cosas se parecen a algunos de los analistas políticos de nuestros medios noticiosos, que se lo he dicho reiteradamente. Algunos ya los han votado y aparecen por otro canal con nuevos grupos y con nuevos apoyos, porque siempre está la búsqueda de las pautas, ¿no? Licia, para usar un ejemplo, fue uno de esos expertos en oratoria que escribía discursos para los litigantes y se ofreció para defender entonces al hoy muy conocido por ustedes Sócrates, ¿no? Quien había sido acusado por sus discípulos, pero Sócrates, genio al fin, rehusó su ayuda. Protágoras, otro de los sofistas, fue posiblemente el sofista más conocido en la época del siglo V, ¿no? Famoso por su elocuencia y el que mejor argumentaba en toda Grecia. Cobraba muy caro, eso sí, ¿eh? Por tanto, ¿quiénes eran los únicos que podían pagarlo? Los ricos, los millonarios, que podían pagar su servicio. Pues en Grecia, los sofistas conocían las distintas leyes, por lo que no es extraño, absolutamente razonable, que los primeros abogados que hayan salido de la historia hayan sido sofistas, filósofos y sobre todo retóricos, que lo siguen siendo hoy en gran medida, gran mayor parte de ellos. La educación de los abogados es sofista. No le enseñan lo que es la verdad, como es la enseñanza en el caso de los médicos, de los ingenieros, de los maestros, de las enfermeras, de otros profesionales, donde 2 más 2 tiene que ser 4. A los abogados en su educación les dicen, cito, ante esa controversia, argumenta a favor de la misma. Y después de estar 3 horas argumentando, ok, ahora hazme el favor y sobre esa misma controversia, termina tus argumentos que están favoreciendo y quiero que te muevas al otro lado y argumentes en contra de la misma controversia. La realidad no se sabe ni les interesa un maldito demonio a ninguno. Los tribunales son muy rígidos en su funcionamiento. Se basan en reglas y artículos que hay que conocer. Las leyes son confusas, altamente confusas, y están sujetas
estrictamente a interpretaciones distintas. Y como yo les digo, reúne a 4 abogados en un recinto y vas a tener 16 o más opiniones divergentes. Los mismos 4. La forma de retar y argumentar con el oponente es utilizando la retórica y la tergiversación de la supuesta y alegada verdad, que es mi discurso de todo el tiempo, la verdad que pretenden esconder detrás de la verborrea. Los médicos, si quieren retar algún dogma, lo tienen que hacer ¿cómo? Por medio de experimentación, ir al laboratorio y evidenciar, probar, hacer estudios. Y sus resultados obviamente tienen que ser confirmados por otros investigadores. Los médicos toman decisiones finales en el tratamiento de sus pacientes. Los abogados no toman decisiones finales. Siempre, en toda decisión, hay un abogado ganador y otro perdedor. La decisión final, ¿quién la toma? Los únicos que pueden adjudicar, un juez. Y es por eso que los abogados le tienen pánico, terror a los jueces, y los políticos no nombran jueces en su mentalidad de juez. Nombran a politicastros, politiqueros bajos, basura, y los nombran y les ponen una toga para, en el momento dado necesitado, recurrir a, acuérdate que yo te nombré, acuérdate que yo te ayudé. Los grandes sofistas del siglo XXI son los abogados defensores, particularmente los criminalistas. Y fíjense lo que pasa con lo que está sucediendo ahora con los acusados que fueron encontrados culpables por un tribunal de 11-1. Ahora tienen que hacer un juicio nuevo, criminales, asesinos, lo que sean, porque alguien le dio la gana de decir que tenía que ser en la colonia, tenían que olvidarse del derecho justo y razonable, y una decisión tomada por jueces ahora tiene que ser por unanimidad, lo que podría exponer a muchos. Basta con que usted convenza a un jurado, por las formas que sean, para que la sentencia no sea buena. Es ahí donde comienza la inmoralidad profesional, señores. Se alega que eso obedece a la alegada confidencialidad en la relación del abogado-cliente. Esa es la excusa, ese es el escudo de la pandemia COVID para esconder el fracaso del sistema capitalista. Aquí, cada vez que un abogado quiere esconder algo, dice, no, esto es una relación abogado-cliente. Pero oye, esa relación abogado-cliente existe también en el médico. Esa confidencialidad no debe incluir la cuantía del pago. Los médicos tienen que decir cuánto cobran por sus servicios, y aunque no digan ni hagan público, porque hay una ley IPA que prohíbe hablar de la condición del paciente, pero tienen que informarles la cantidad de dinero que recibieron en pago. Todo el mundo sabe cuando se le paga a los médicos que sus servicios, cuánto es lo que se le paga por sus servicios, porque incluso casi todos pagan por un plan médico hoy día. Y existe esa confidencialidad de relación médico-paciente. ¿Por qué los abogados no pueden decirla? ¿Es acaso el derecho una profesión inmoral? Pregunto. Muchos de ustedes opinan que sí, yo no necesariamente. Porque los mismos abogados te dicen, ¿tú ves esta biblioteca? Pues de aquí hacia acá, estos libros dicen que tú eres culpable, y de este lado para allá que tú eres inocente. Es el título escrito, es el título de El derecho de una profesión inmoral. Lo trae el doctor Vázquez Quintana como referencia, de un criminalista muy conocido en Latinoamérica, el doctor Maynor Salas, que es profesor de leyes en la Universidad de Costa Rica, ¿no? Y dice el propio doctor Maynor Salas, contestando su propia pregunta de qué es el derecho a una profesión inmoral, él contesta directamente y sin ambiaje que sí. Indica que no se puede enseñar moral a un profesional, y que en el ejercicio práctico del derecho requiere una dosis de deshonestidad y con ello la inmoralidad.
Y yo lo siento por mis queridos amigos y parientes y dolientes abogados, pero porque hay abogados muy éticos, muy morales, hay abogados que no practican la criminología o como se quiera llamar, precisamente por esto, y hay abogados que se mantienen en lo ético, en el derecho civil nada más, ¿no? Pero no podemos decir lo mismo por todos. Yo no generalizo ni para un lado ni para el otro. El autor, el señor Mayna, dice: pocos admitirán que la hipocresía y la deshonestidad son ingredientes a veces muy necesarios del trabajo que ejercen y el cual dedican su vida los abogados. En todas las revoluciones, señores, y debo dejar esto como una forma del doctor Vázquez Quintana cerrar su alocución en esto, muy cierta, porque ahí están los documentos. En todas las revoluciones que se han registrado en el mundo, son precisamente los juristas quienes encabezan la procesión hacia el escuadrón de fusilamiento. Triste epitafio para una profesión como esa. Y yo agradezco al doctor Enrique Vázquez Quintana Quique por ese documento valiosísimo y que tiene la valentía de escribir y que yo comparto en todo su sentido, y lo comparto con ustedes porque hay que decir la verdad, diáfana, clara, porque si usted sabe que usted está bregando con este tipo de profesional cuya educación es total y absolutamente sofista, usted va a asumir una posición clara y no va a tener sorpresas porque usted sabe con lo que está bregando. De igual manera, hoy es una buena fecha para compartir con ustedes parte de las cosas que uno encuentra por aquello de que, como ustedes han escuchado dónde están la gobernadora putativa de Puerto Rico, ni Pierluisi, ni nadie, o sea, esa gente no está, se acabaron, no hablan, no están, se fueron de vacaciones. Pues bueno, vamos a aprovechar ese silencio y vamos a aprovechar, me preocupa, porque ustedes saben que esta gente son como los mosquitos. El mosquito mientras está haciendo ruido no hay problema, mientras usted está oyendo pero cuando se callan es porque están picando y esta gente están demasiado calladitos. Así que estén alerta y no se sorprendan en los próximos días cuando empiecen a salir las noticias. Mientras tanto, yo estuve buscando información y como siempre uno está manteniéndose activo en la lectura y encontré una serie de citas de mi mentor, una persona a quien yo venero y respeto muchísimo todavía al día de hoy. Me refiero a don Salvador Tío y Montes de Oca. Y don Salva tenía la particularidad, y si ustedes leen las columnas de hoy, escritas hoy, no van a estar tan actualizadas como las que escribía don Salvador Tío en los años 80 y tantos. Y les voy a traer varios ejemplos de ellas hoy, porque especialmente de varias que encontré de 1981, 82 por ahí. Don Salvador Tío y Montes de Oca escribió entonces varias citas, y estas que yo escogí hoy en particular son referentes a los discursos de Carlos Romero Barceló of All People on Earth y los discursos que este pelafustán lanzó a la legislatura de Puerto Rico en el año 1981 y que ayuda claramente a entender la crisis económica que sufrimos hoy. Pero lo más interesante de todo esto es que si don Salva estuviera vivo y estuviera escribiendo estas columnas y estos comentarios y estas citas que yo les voy a dar a ustedes, las diera hoy, estarían tan activas como lo estuvieron en el 1981. Mi muy recordado mentor, don Salvador Tío, alertó entonces, en 1981, al problema desde el primer día, desde el día 1.
Don Salvador Tío tenía la particularidad de tener una visión increíble, y a mí me recordará siempre a José Israel Alameda, años más tarde, ¿no? Un muchacho, el doctor Alameda, catedrático en la Universidad del Colegio Mayagüez, y que ustedes conocen muy bien como comentarista, aunque a ustedes les gusta llamarle economista, yo prefiero decir que es catedrático y profesor de economía, porque hay cada leña ahí diciendo por aquí en este país que son economistas, que yo estaría ofendiendo su nombre si lo pongo en la lista de todo este chorro de pelafustanes y lambetuercas que andan por ahí reclamando ser economistas. Pero bueno, volviendo a don Salvador Tío, dice, y cito, se dice en el discurso de Carlos Romero Barceló en 1981 en la legislatura que estaría creando 20.000 nuevos empleos. ¡Ay, la gente! Todos 4 más. Se dice que creará 20.000 nuevos empleos, y después de que se disipan los aplausos, surge la pregunta: ¿de dónde eso que usted pensó va a salir el dinero? De nuevos préstamos. Nuevos préstamos que significan, esta es la columna del 81, y pregunta don Salvador, nuevos préstamos que significan nuevas deudas y nuevas amortizaciones e intereses que hay que pagar. Pero ¿de dónde sale ese dinero? De nuevas deudas para el gobierno, nuevas contribuciones que se le impondrán al pueblo de todos los puertorriqueños, tendríamos que pagarlas. Todo proyecto de aumento de salarios y jornadas sin que esté creado simultáneamente una mayor producción, y con la mayor producción mayores ingresos al fisco, está hipotecando el futuro. Yo me tengo que ir a una pausa, pero cuando regrese de la pausa lo estaré retomando precisamente aquí, en esta frase de don Salvador, de todo proyecto de aumento de salarios y jornales sin que esté creando simultáneamente una mayor producción, y con la producción mayores ingresos al fisco, está hipotecando el futuro. Me voy a una pausa, regreso de inmediato. Señor director, disponga de los micrófonos. Gracias, señor director, por devolvernos los micrófonos acá a nuestros estudios en Lajas, Puerto Rico. Y como les había dicho, vamos a retomarlo precisamente en esta expresión de don Salvador, de aumento, donde cualquier intento, cualquier proyecto de aumentar salarios, de aumentar jornales, sin que se esté creando simultáneamente una mayor producción, y con esa mayor producción mayores ingresos al fisco, está hipotecando el futuro del país. Pues bueno, como un agricultor, este es el ejemplo que usa don Salva en su columna, sin lugar a duda, y es lo interesante, ¿no? Es como un agricultor que, a pesar de una deuda de $200,000, se compra un carro de $30,000 y construye una piscina de $20,000. Por un ratito, él va a viajar con mayor comodidad, aire acondicionado en su carrito, se dará el lujo de un buen chapuzón, pero al fin del año, en vez de tener que pagar $24,000 de intereses, tendrá que pagar $32,000. Y como el carro no da leche, y como la piscina no produce plátano, al final del año tendrá que pagar $282,000 y acabará con la corte de quiebra, sin finca, sin carro, sin piscina y sin crédito. Y esto lo dijo don Salvador, ¿cuándo?
exactamente en el año 1981. Pero, oiga, Don Salva, en el 1982, en su columna Entre lo dicho y lo hecho, nos narra que en la administración de Rafael Hernández Colón había terminado su gestión en el 76 al 77 con un déficit en el Fondo General de 93 millones de dólares. La administración de Carlos Romero Barceló terminó con un déficit en el Fondo General de 412.700 millones de dólares. Pero había también en la administración de Rafael Hernández Colón algo que vale mencionar, y era que había un superávit de fondos líquidos de 153 millones de dólares, narra don Salvador Tío en el 1982. En su columna El Golpe Avisa, El Golpe Avisa, dice don Salva: la Autoridad de Energía emplea en aquella época 2.000 personas más que en el año 1976 para un servicio general de apagones selectivos y está pudriéndose por dentro de la corrupción. Entonces, en 1982, el alza propuesta en las tarifas es una contribución onerosa que vamos a pagar todos por el borrón, por borrar, quiero decir, el borrón de una administración incompetente. Oiga, eso lo hemos estado repitiendo todos aquellos que coincidimos con la opinión de don Salvador. En otra columna de don Salva, Pequeñas Grandes Causas de don Salvador Tío, el 25 de abril de 1983, escribió: no se puede tener más produciendo menos, ni ganar más desquiciando desde adentro la capacidad de competir. Sencillamente es imposible. Y dice el gobernador Romero que la exención contributiva no puede perpetuarse, pero ofrece unas enmiendas a la ley de exención para extenderla a las industrias que prestan servicios al exterior. Esto lo hizo este soberbio charlatán. Por eso es que yo insisto en que hay que leer las hemerotecas, leer la prensa de esos años. Los servicios nacen de las demandas de la industria que se establecen. No hay que soñar con un gran desarrollo de esos servicios sin gran industria que los requiera. Sencillamente, esa es la realidad. Con el cierre de las centrales se esfumaron las condiciones. Con el desarrollo de las industrias del crimen se proliferan los talleres de reja. Para desarrollar las industrias de servicio no se requiere más incentivo que la demanda de estas factorías. Yo me tengo que ir a una pausa en estos momentos, pero voy a regresar con ustedes y la voy a retomándola precisamente en este punto, en que para desarrollar la industria de servicios no requiere más incentivo que la demanda de fotografía, de la demanda de las necesidades de cada una de las factorías que existen. ¿Ok? ¿Estamos claros? Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos y regresamos de inmediato. Gracias, señor director, muy amable por devolvernos nuestro micrófono acá a nuestro estudio. Y estamos con ustedes precisamente en la zona en que lo dejamos antes de irnos a la pausa, y es que con esos tiros disminuirá inevitablemente el número de promociones en razón directa con la reducción de la exención contributiva, dice don Salva. En Cobardías de Primera Plana, otra de las columnas de don Salvador, que escribió el lunes 16 de febrero de 1981, dice lo siguiente: el gobierno echó por la borda uno de nuestros mayores logros económicos, que era
la fijación de jornales de acuerdo con la capacidad de la industria para pagarlos. Fue un paso suicida. Hay empresas que pagan mucho más que el salario mínimo, pero hay industrias locales, y habían entonces, en aquella época, empresas que no podían pagar el salario mínimo del país, pero al menos pagaban unos salarios decentes para gente que podían devengar un salario como lo fue en la industria de la aguja por muchos años. Es un atentado contra la economía del país y un crimen contra la fuerza trabajadora de este país. Eliminaron los comités de ajuste de salarios mínimos que habían en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Puerto Rico no podía pagar los salarios de la entonces economía más rica del planeta. Ni el gobierno, por medio de los inversionistas, ni los inversionistas por miedo al gobierno, ni los líderes obreros por miedo a que venga otro que ofrezca más y los desplace, ni los partidos políticos por miedo a que otro partido los tilde de reaccionarios, se atreven a ponerle el cascabel al gato, que va en vías de convertirse no en el gato, sino en un tigre de Bengala o en un tigre de la Siberia. Así se escribe la historia. Y así está escrito en las paredes del país. Léanlo. Pero no quiero dejar pasar una oportunidad para hacer algo que me enteré de estas historias que le llegan a uno por Vox Populi, ¿no? por el Grapevine, por el comentario de gente a gente, como lo hacían los areitos, los indios, ¿no? Me cuentan que en Corozal había un señor hacendado, como todos esos hacendados, la mayoría eran brutos como el loro, pero bueno, que mandó a que el maestro artesano zapatero, ustedes saben que entonces se hacían los zapatos a mano y eran artesanos, eran unos maestros zapateros. Pues este señor le manda al maestro zapatero de Corozal a que le fabricara unos botines para usarlos para ir al pueblo a votar el día de las elecciones. El maestro artesano le explicó al señor hacendado que los botines no podrían estar listos para el día de las votaciones, por lo que don Pachinto, que era como decían al hacendado, quizás alguien que me esté oyendo en Corozal lo recordará, don Pachinto llamó al alcalde de entonces y le ordenó: mire, compadre, usted tiene que suspender las malditas elecciones hasta que el zapatero termine mis botines, porque si no, no me los puedo poner y estrenarlos el día que vaya a votar en las elecciones del país. Y yo pregunto, ¿eso no le suena familiar a cada uno de ustedes? Yo vuelvo a insistir que hay que exigir en estas elecciones, en estas primarias mismas, que todavía no ha terminado en estos momentos el proceso del recuento, que tiene que haber un conteo papeleta a papeleta y no depender de las máquinas electrónicas esas que sin lugar a dudas todo indica que están amañadas. Y el día de las elecciones hay que votar, hay que contar papeleta por papeleta, si no es que don Pachinto llama al alcalde y en este caso a la gobernadora putativa de Puerto Rico, doña Wanda Flip Flop Vigi, y le dice que cambie la fecha de las elecciones hasta tanto él pueda recibir del zapatero los botines que le ordenó para poder usarlos el día de las elecciones. Pero tengo que volver a recordarle a cada uno de ustedes varias cosas. Y apunten.
teofilina. ¿Y qué es eso? Eso es un medicamento que se usa para prevenir y tratar las sibilancias, la falta de aliento, o sea, la asfixia y la opresión en el pecho que ocasiona el asma, la bronquitis crónica y el enfisema y otras enfermedades pulmonares. Se ha usado toda la vida. Es barato, no cuesta una porquería. Relaja y abre las vías respiratorias en los pulmones, facilitando la respiración. Okay. Otra, las metilxantinas, con X, metilxantinas, comparten algunas afecciones farmacológicas de interés terapéutico, tales como la relajación del músculo liso, o sea, los bronquios principalmente, y son estimulantes del SNC, así como del músculo cardíaco. Sobre los riñones tienen un efecto diurético. ¿Okay? Y las teobrominas, aparte de su función estimulante, las propiedades de la teobromina se producen en otros efectos beneficiosos para nuestro organismo. Tienen un efecto diurético y relajante. Pueden provocar la dilatación de los vasos sanguíneos y la producción de mejor presión arterial. Funciona como antidepresivo suave. Este compuesto químico es un alcaloide que posee una estructura similar a la del estimulante propio ¿de quién? Del café. Y aunque sus efectos sobre el organismo son mucho más suaves y saludables, están todos y cada uno de ellos presentes en esa sabrosa tacita de café prieto que usted se toma por la mañana, pullita, y todo está al alcance de ustedes. Y una notita antes de irme: el café y el cacao, esa combinación, o lo que le llaman el moca, es la perfecta combinación gracias precisamente a la teobromina. Y este compuesto químico, vuelvo a repetirle, es un alcaloide que posee una estructura similar a la del estimulante del café arábigo, jíbaro nuestro, que nace en nuestras montañas y que tanto nos gusta degustar. Así que, júguelo usted. Si lo que ataca el BID son los pulmones y el sistema respiratorio, estos tres elementos están certificadamente probados. ¿Son o no son efectivos, pregunto yo, al tratamiento o a la prevención de esta llamada pandemia mundial? ¿Es acaso que lo que le molesta a los genios de la insuficiencia es lo simple que parece ser un tratamiento preventivo tan barato como 3 tazas de café negro al día y quizás 3 palitos de caña durante la tarde y la noche? Las escrituras están en la pared. Léanlas. ¿O son ustedes de los que, como los becerros y los bueyes, quieren morirse de sed ante lo diáfano, lo limpio, lo claro del agua del manantial, pero que hace ruido al pasar por entre las piedras? Señores directores, dispongan de los micrófonos, que reciban la bendición de la Virgencita de la Monserrate, y los espero ver mañana a las 11 en punto de la mañana, si así lo permite el Todopoderoso. Que Dios los cuide, nos estaremos viendo.